Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ubicar en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Primera carta del apóstol Juan, no el Evangelio, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Me dice, hágame una seña por favor cuando ya estén ubicados ahí. Si hay Biblias disponibles, si ves a alguien que no tenga una, por favor. Bueno, creo que allá están agotadas las que habían allá, ya no veo ninguna. Abre un poquito más la puerta. Hay una Biblia disponible. ¿Quién no tiene una Biblia? ¿Quién no la tiene? Lía. Lía, dije bien, ¿cierto? Lía ya tiene su Biblia, muy bien. El capítulo 4, estamos estudiando a partir del verso 7, porque vamos a trabajar un lema, tenemos el lema de este año para trabajar, que es acerca de cómo puedo servirle yo a Dios con entereza y con la motivación correcta. ¿Cómo puedo yo servirle a Dios con entereza, con disciplina, con constancia y con la motivación correcta? Entendiendo lo siguiente: Dios nos llamó a ser sus hijos, pero también nos llamó como siervos. Dios nos llamó a ser sus hijos, pero también nos llamó para que seamos sus siervos incondicionales. ¿En qué escenario le hemos de servir nosotros a nuestro Dios? Mira, más que servirle a una iglesia, es que tú y yo entendamos que a quien le servimos verdaderamente es a nuestro Dios. Porque la iglesia no es tu Señor, pero Jesucristo sí lo es. Por eso somos siervos de Jesucristo más que servir en la iglesia. Entendiendo esto, que el escenario en el cual le servimos nosotros a Dios no es únicamente la iglesia local. Al Señor le servimos en todos nuestros contextos como seres humanos. Le servimos en nuestra casa. Le servimos en nuestros trabajos, le servimos en los lugares de amistades, en los lugares de ocio. Hablo de ocio en el buen sentido de la palabra, no el ocio que lleva a lo malo, sino el ocio como un tiempo necesario de descanso, de esparcimiento, de compartir con familia, de compartir con amigos. Todo eso es bueno y saludable si se hace de la mejor manera, entendiendo que el señorío siempre está de Dios siendo supervisado por Él mismo. Así que al Señor le servimos en todo escenario, por ende Él nos pedirá cuentas de todo lo que hacemos, en todo lugar, en todo momento, en toda etapa de tu vida, cual sea que estés atravesando. Él es nuestro Señor y a Él un día necesariamente le tenemos que rendir cuentas. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No necesitamos hablar mucho acerca de esto. Así que el servicio a Dios, cuando se habla del servicio a Dios, entiende que no solamente es servir como diácono, como ministro de alabanza o maestro de niños, etcétera, etcétera. No, le servimos a Dios desde que entramos por esa puerta y cuando salimos también. Todos los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. Amén. Con eso en mente, continuamos entonces acerca de eso. Estamos sentando bases. Y para sentar bases, leímos el verso 7. Leamos el verso 7. Usted lo lee allá, yo lo leo acá. Verso 7, capítulo 4, primera carta del apóstol Juan. ¿Lo tenemos? Estas palabras se mueven en un contexto de iglesia. Estas palabras se mueven en un contexto de creyentes, de hijos de Dios, donde se presume que los que estamos aquí todos lo somos. Ojo, se presume, no que tengamos la certeza. Pero en la buena fe se presume que todos venimos buscando de Dios. En la buena fe se presume de que aquí estamos siendo llenos de Dios y que las personas que están acá o ya nacieron de nuevo o de pronto hoy sea el día en que vas a nacer de nuevo, porque es condicional al servicio, eficiente y eficaz. Usted puede servir a cualquier cosa, pero no necesariamente puede decir que le está sirviendo a Dios. Hay personas que sirven en este mundo de muchas maneras. Hay gente muy altruista que entrega sus fuerzas, sus recursos, su intelecto, sus capacidades y más al servicio de una humanidad, pero no significa que lo estén haciendo para Dios.
Pero lo que sí aprendemos nosotros es que el servicio, más que para una persona o más que para una institución o una entidad, el servicio nuestro es para nuestro Dios en primera instancia, aunque los beneficiarios sean muchos. Pero yo tengo que comprender perfectamente que Dios me demanda a mí una vida para que esa vida sea puesta al servicio de mi Dios, lo que quede de ella. Hablando en esta tierra en términos terrenales, o después que partamos con Él, le serviremos de manera eterna. Solo que la gran diferencia es que en manera eterna seremos perfectos. Las dificultades las tenemos ahora, las pruebas que tenemos que superar, las vicisitudes que se nos presentan y que tenemos que pasar por encima de ellas y seguir adelante, son aquí y son ahora. Es entendiendo que hay que sentar una base, y dice el verso 7, amados, amémonos unos a otros, es la declaración general. Ahora vamos a lo particular. Amémonos, ¿quiénes a quiénes? ¿Hay alguna condición? ¿Hay alguna acepción? ¿Hay alguna objeción? Señor, usted me está diciendo que amemos unos a otros, pero es que este Señor, vea, vengo porque me toca. Pero no quisiera ver a esa persona, o no volví allá por no ver esa persona. Pero lo delicado que es pensar de esa manera y creer que tú tienes el derecho de aborrecer a una persona que Dios ya amó, créame que te va a generar una gran dificultad. De hecho, un gran problema. Y vamos a mirar en la medida que vamos desenvolviéndonos en este tema. Amémonos unos a otros. No está pidiendo el favor el Señor, no le está diciendo si usted quiere, está hablando de manera imperativa, está dando una orden. Y es que yo fui llamado a amar a toda persona a mi alrededor y amar a las personas que son también mis hermanos en Cristo, sin acepción, sin diferencias, sin tener unos preferidos y otros no. El amor no tiene preferidos. Este amor del que vamos a hablar aquí, esta forma de amar, no tiene preferidos. No hace acepción de nadie. O Dios los ama a todos, o Dios no ama a nadie. Es así como Dios lo va a resolver en el tema que estamos tratando acerca del amor. Porque lo que aquí vamos a aprender con estas palabras es una forma de ver el amor de Dios como usted no se imagina, el compromiso o a lo que Dios nos compromete cuando entendamos esto. Sigue diciendo entonces, como ya entendemos que esto es imperativo y que es una orden que se nos da a nosotros como hijos amados, amémonos unos a otros, y dice el por qué. Porque el amor es de Dios. Y si el amor es de Dios y Dios lo comparte contigo y Dios ama porque Él es amor, entonces ¿qué nos dice a nosotros? Que debemos aprender a amar de la misma manera, entendiendo el amor que nos fue entregado. Todavía no sabemos cuál fue el amor que nos fue entregado, no lo hemos leído todavía. De pronto usted asume o lo ve un poquito ahí entre letras, pero no hemos llegado al punto de este asunto. ¿De qué amor es el que Él me está hablando? El cual me demanda y me dice que con ese amor y por ese amor que Él me entregó es que yo debo amar como mandamiento. Se establece el amor entonces para mi vida como un mandamiento. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El primer requisito que no puedes evadir es que para tú poder amar a Dios con el amor de Dios, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que tu muerte espiritual se transfiera a una vida espiritual. Es necesario que tu corazón de piedra sea ahora un corazón de carne. Es necesario que un espíritu muerto y apartado ahora esté conectado con Dios. Es necesario que el Espíritu Santo de Dios venga y haga morada en mi vida y comience a controlar mis días. Toda mi vida, todas mis áreas, todo mi ser debe ser controlado por el Espíritu Santo. Todo eso es necesario para yo amar a Dios, aprender a amar como Él ama y servirle como Él merece y demanda que le sirvamos. Así que no nos deja opción
Si somos hijos de Dios, no tenemos otra opción. Ahora dirá, pero es que yo no quiero ser hijo de Dios. Mira, si tú ya eres hijo de Dios, nadie puede dejar de ser hijo si Dios ya te llamó a serlo. No puedes hacer eso. Si Dios ya te adoptó como hijo, entonces ya eres su hijo y acepta esa nueva realidad que no tiene por qué ser una carga, que no tiene por qué ser visto como una tragedia. Usted no podría llegar a pensar, no, yo vivía mejor cuando no era hijo de Dios. Mira, si tú piensas de esa manera, tú no eres hijo de Dios. Los hijos de Dios no pueden pensar así. No se imagina cuán altamente agradecidos estamos cuando entendemos que somos hechos hijos de Dios. Es que el ser hijo de Dios no es ser hijo de cualquiera, mi hermano. Es que no es ser hijo de cualquiera. Porque o puedes ser hijo de Dios y solo tienes dos opciones. Voy a poner dos, pueden ser tres. Pero o eres hijo de Dios, o eres hijo de las tinieblas, te voy a sumar la tercera, o eres hijo de este mundo. O eres hijo de Dios, o eres hijo de las tinieblas que habla de Satanás, o eres hijo de la forma como vive este mundo y obedeces a quien tú le sirvas. Obedeces a quien sea tu amo. Entonces, ¿quién es mejor? ¿Quién quisieras tú que fuera tu Señor? Sigamos leyendo. Entendiendo que es necesario nacer de nuevo, quiero añadir un poquito más a la enseñanza del domingo anterior. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, que quedaron unas cositas pendientes en el capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Ahí nomás, antecitos, devuélvase unas hojitas nomás. Ubíquese por favor en el capítulo 1 de esta primera carta del apóstol Pedro. Me dice cuando ya lo tenga, levante por allá su manito, haga una señita. Muy bien. Dice así, el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Por qué es bendito nuestro Señor, nuestro Dios a plenitud? Porque Él en su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva en la resurrección, asentado todo este principio en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin resurrección, nada de esto aplicaría a nuestras vidas, nada de esto tendría sentido. Porque si no hay resurrección, entonces Cristo realmente murió y se quedó muerto y sus restos estarían en cualquier lugar. Pero como la tumba sí quedó vacía, porque Él verdaderamente sí resucitó, entonces estas palabras tienen que ser ciertas. La única forma de nacer de nuevo es si Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó en mi vida, entonces yo he resucitado juntamente con Él. Ahora hemos de resucitar espiritualmente, pero un día recibiremos la resurrección en gloria, que ya involucrará el cuerpo físico. Ya no será más este cuerpo físico, será un cuerpo de gloria semejante al de Él. Pero espiritualmente, cuando Cristo viene a mi vida, Él me brinda, me regala por gracia una resurrección espiritual que me traslada del mundo de las tinieblas a un reino de luz, que me traslada de la muerte a la vida como tal. Antes estaba separado de Dios, ahora con Cristo en el medio, morando en mi vida, ahora yo estoy alineado con Dios, ahora yo tengo acceso libre a la presencia del Dios Todopoderoso, hablando del Padre Celestial. Tengo acceso por Cristo, tengo acceso por su sangre, tengo acceso porque Él me compró y me hizo libre, y entonces en Él Dios me ve a mí, en Él el Padre me ve a mí, a través de Él el Padre me justifica, y a través de Él y por estar Él es que yo puedo entrar en relación con Dios. Si quitas a Cristo del escenario, seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias al Padre por haber enviado al Hijo, porque en el Hijo es donde tenemos toda esperanza. Dice el verso 4, el propósito también, se suma un propósito más. El que Cristo haya resucitado en esa resurrección de los muertos, yo también he resucitado junto con Él, para una herencia, verso 4, para una herencia
incorruptible. Deja por fuera todo lo material que usted se puede imaginar y todo aquello a lo que usted le pueda dar valor en esta tierra. ¿Quién no quisiera ser heredado un día en términos terrenales? Ay, qué rico que por allá apareciera una tía sola, sin nadie, adinerada, acaudalada, a punto de morir, y me tuviera en cuenta. Nuestra mente es muy volátil, nuestra mente es muy creativa y nuestra mente piensa en muchas cosas, y el corazón, con tendencia al tener, al conseguir, al adquirir, siempre desea tener más de la o con el mínimo esfuerzo. Esa es la naturaleza humana. Queremos cada vez tener más, pero con el mínimo esfuerzo. Y qué mejor que no hacer nada y recibir una herencia, ¿cierto? Y yo sería la persona más feliz de esta tierra. Pero de nada te sirve ser la persona más feliz en esta tierra cuando Dios te está prometiendo una herencia mejor. Y esta herencia no muere con los días. Esta herencia no muere contigo. Esa herencia no la afecta el caos, la destrucción, la entropía que un día va a terminar. La herencia que se está prometiendo aquí es una herencia eterna, donde Dios nos ha hecho partícipes de una herencia. El Padre ha heredado a su Hijo Jesucristo, y habiendo heredado a su Hijo Jesucristo, dice que nosotros somos coherederos con Él. ¿Qué está haciendo el Padre? Mire, está haciendo algo que usted y yo no merecemos. La herencia se la merece el Hijo, no. Y Él dice, ustedes si están en mi Hijo y yo los veo a través de mi Hijo, la misma herencia que le he entregado a mi Hijo, de esa misma herencia serán partícipes todos ustedes. ¿Quieres ser partícipe de la herencia que el Padre le entregó al Hijo? Hermano, yo no sé con dimensiones claras cuánto es esto o cómo es esto, hasta que estemos allá. Pero si el Padre está dispuesto a heredarme a mí por promesa, de la misma manera que hereda al Hijo, entonces dígame qué tan pobre es usted. Dígame si usted es pobre como hijo de Dios. Dígame si usted sigue siendo miserable. Dígame si usted sigue siendo un vaciado, perdóneme la expresión, como usted y yo a veces solemos utilizar. Cuando alguien le pregunta cómo está, más vaciado. Pero siempre lo decimos en términos humanos. Pero si entendiéramos que la respuesta no debería ser en términos humanos, sino como lo que somos realmente nosotros hoy. Como hijos de Dios yo puedo responder, soy un vaciado, no tengo nada. Ay de mí. La pobre viejita, no tengo un rinconcito donde vivir. Si usted viera, pastor, el lugar donde vivo, la casa que tengo, la ropa que uso. Quizás eso sea lo que tengas hoy. Pero vuelvo y te leo lo que dice el verso 4. Esto es pasajero, esto es efímero, esto es de pocos días, porque esta herencia es eterna. Dice, para una herencia incorruptible, el tiempo no la afecta. Incontaminada, es completamente limpia. Dice, e inmarcesible, sin ninguna mancha. Es la perfección absoluta lo que caracteriza esta herencia que se está prometiendo, dice acá. Reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quién está reservada? Para vosotros. Ya la reserva se hizo. Ya se hizo la reserva, hermano. Ya está reservada. Si está reservada, ¿usted cree que Dios va a cancelar la reserva? Nosotros cancelamos una reserva por alguna razón, pero Dios no cancela lo que Él ya entregó. Porque si cancela la reserva, entonces si canceló la nuestra, pues podría cancelar la del Hijo. Y donde llegue a cancelar la del Hijo, ¿qué sería de nuestra reserva? Es una reserva que el Padre hizo, donde está involucrado el Hijo como heredero y nosotros como coherederos. ¿Entiende lo que se está diciendo acá? Nos encanta una invitación y cuando se hace una reserva y los esperamos en tal lugar, tal restaurante, tal centro comercial, la comida es exquisita. Cuando te hablan de reserva, tú dices, esto es bueno, esto vale la pena. Y vale tanto la pena que usted se pone la mejor pinta. Y usted lo citan a una hora y llega antes, con la mejor motivación. No come por un día si le toca, pero lo que viene es bueno.
Porque usted ya sabe, tiene una idea de lo que esto significa, ¿o no? Si nosotros tenemos la idea de lo que esto significa, ¿cuánto anhelamos el día que se cumpla la fecha para nosotros asistir a ese evento del cual el Señor reservó y me tiene como invitado especial? Te tiene como invitado especial. Es una boda donde cenaremos juntos con el Creador del universo. Es más, el Señor es tan que Él mismo será quien nos va a atender. Yo no sé cómo hará para atender tanta gente, pero Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Él lo puede todo. Él puede estar en el mismo lugar o en todos lugares al mismo tiempo. Él dijo que nos atendería de manera personal. ¿Quieres ser atendido por el Señor? Tienes que nacer de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no seremos partícipes de tan grande bendición. Dice el verso 5: reservada en los cielos para vosotros, hablamos de la reserva, de la herencia, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero venga, pastor, hay algo que yo aquí no entiendo. Pero si yo soy salvo ya, ¿cómo es que el Señor me dice que me está como que me va a salvar después? No, lo que el Señor está diciendo es que ya la salvación ya la tenemos como tal. Pero la etapa que estamos viviendo, en esta etapa no experimentamos la salvación plena. Ya hemos nacido espiritualmente, ya hemos resucitado espiritualmente, pero todavía falta de esa gloria que Él nos prometió que se dará en el tiempo oportuno. Comenzó con los días postreros en su primera venida. ¿Qué fue lo que hizo en su primera venida? Él nos da salvación en su primera venida. Aquí está hablando de que Él va a consumar todo en su segunda venida, al final de los días postreros. Voy y le leo al final para que lo entienda mejor. Que sois guardados por el poder de guardados para que, pregúntese por un momento, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. ¿A qué está apuntando esto? Está apuntando a la segunda venida del Señor. Si Él vino la primera y me salvó, viene la segunda y confirma todo lo que tiene que ver con la salvación absoluta. Él no va a dejar nada empezado. Él involucra la salvación para nuestras vidas de manera integral. Él comenzó salvando mi espíritu, comienza renovando y santificando mi alma en salvación, para que mi alma ya no sea presa de la condenación. Ahora yo soy libre, soy justificado, he sido absuelto de mis pecados y mis maldades, porque Cristo pagó por ellas. Ahí vamos. Estamos en el proceso de santificación, en el proceso de perfección, de descontaminación, de ser nosotros y comportarnos cada día más como hijos de Dios, e ir sumando para el reino de los cielos, contribuyendo en el reino de los cielos, caminando por el camino de la fe, haciendo lo que fuimos llamados a hacer. Eso y mucho más es lo que está diciendo el Señor acá. Pero Él dijo que se habría de manifestar por segunda vez. ¿Cuándo dijo? Al final de los días postreros. Estamos viviendo los días postreros que comenzaron con la primera venida del Señor. Esperamos la segunda venida al final de los días postreros. Han pasado 2000 años desde que Él vino por primera vez. Y soy un convencido, yo no sé usted, yo soy un convencido de que estamos viviendo como generación el final de los días postreros, previos a su segunda venida, donde se cumplirá esto. Efectivamente se cumplirá esto. Avance el verso 18, si es tan amable. El verso 18 dice esto: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados. Usted sabe lo que es un rescate. Cuando usted es rescatado es porque usted está completamente en estado de indefensión. Usted no se puede defender. Usted está completamente atrapado. Y necesitábamos ser rescatados.
Si yo era esclavo del pecado, si yo era esclavo del mundo, si yo era esclavo de Satanás, necesitaba con urgencia ser rescatado. Dice entre paréntesis, la cual, o sea, rescatado de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Quién nos transmitió o quién transmite de generación en generación una forma de vida vana? Aunque tengan la mejor intención, nuestros padres solo transmiten lo que sus padres les transmitieron a ellos. ¿Sí me hago entender? Cuando ellos fueron idólatras, ¿qué es lo que le transmiten en cuanto a eso a sus hijos? La idolatría. Si ellos son malvivientes, ¿qué le transmiten a sus hijos? Una mala manera de vivir. No necesariamente hijos buenos, padres malos, o padres buenos, hijos malos. No necesariamente, por la regla natural se apunta a eso. Que lo que los padres transmiten en gran manera afecta el futuro de los hijos, en consecuencia. Porque lo que tú aprendes a ver desde que tienes uso de razón en tu casa, ¿o no? En tu contexto. Pero de eso nos quiere librar el Señor también a nosotros. Ahora, cerrando el paréntesis, quiero leerlo sin él. ¿Dónde lo va a cerrar? Va a tomar desde la cual recibiste de vuestros padres, va a cerrar eso y lo va a seguir desde vivir y va a conectar con no con. Yo lo voy a leer y usted me va a entender lo que le quiero decir. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro y plata. Lo que está diciendo es fácil. Cuando yo necesito ser rescatado, alguien tiene que pagar el rescate. ¿Con qué dice Dios que paga el rescate? No con cosas corruptibles como oro y plata, porque los rescates naturalmente, cuando se va a rescatar a alguien, hay que pagar por eso. ¿Y con qué se paga? Exactamente, en términos terrenales se paga con oro, con plata, con bienes, con lo que sea, ¿cierto? Pero aquí en este rescate del que está hablando, como es un rescate espiritual, nada material me puede rescatar. Por eso dice, no con oro, ni con plata, ni con nada que tenga valor en esta tierra, un ser humano puede ser rescatado para vida eterna. ¿Cuánto vale un alma? Mire, todo el oro del mundo no rescata a una sola persona, ni una sola. Este rescate del que se habla aquí es un rescate espiritual y tiene que ser un pago espiritual y tiene que ser un pago que el Padre, siendo espíritu, solo Él puede recibir y que solo Él puede aceptar. Dime, ¿con cuántas monedas vas a tramar al Padre? ¿Cuántas monedas le llevarás por tu vida o por la vida de otra persona? ¿Cuánto dinero hay que ofrecer por tu salvación y la de otro, la de tu familia, la de tus hijos, la de tu esposo, etcétera? ¿Cuánto vale la salvación de una persona en términos espirituales? En términos materiales no hay valor que alcance. No hay valor que alcance. En términos espirituales dice que no con oro ni plata, ¿cierto? Siga leyendo en el verso 19. Si no, como el oro y la plata no alcanzan para rescatar a una persona en términos de salvación, no alcanzan, dice, sino con qué, sino con la sangre preciosa. Aquí preciosa no es sinónimo de bonito, de hermoso. Aquí precioso es sinónimo de valioso. Dice la sangre valiosa. ¿Más valiosa que qué? Más valiosa que aquello de lo cual se acaba de hablar. ¿Qué se acaba de mencionar? El oro y la plata. ¿Vale más la sangre de Cristo o vale más tener oro y plata en esta tierra? ¿Qué quieres tú? Porque alguien puede decir, no, yo quiero oro, yo quiero plata, yo quiero bienes, yo quiero. Pero esa forma de pensar no es consecuente con un hijo de Dios. Entendiendo que tiene más valor. Si tú le das más valor a las cosas terrenales, dime dónde está la luz de Cristo iluminando tu vida. Si tú crees que lo que hay en la tierra o lo que la tierra te puede ofrecer vale más que la sangre de Cristo, entonces tu vida está en el lugar equivocado. Y tu vida se avecina a una gran tragedia. Y no sabes cuánto tiempo tengas. Y le he dicho muchas veces que nosotros no tenemos más tiempo. Cada vez tenemos menos tiempo. Dios no te está dando más tiempo para que te arrepientas. Te está dando menos tiempo. Y ten en cuenta que es para que te arrepientas. Y cada vez te queda menos tiempo. La vida se nos va en un instante. Usted no sabe en qué momento usted pueda
exhalar su último suspiro. No lo sabe. Iban dos adultos mayores en un auto tranquilos hacia su casa, atendiendo sus consultas periódicas como adultos mayores. Pero resulta que un evento aislado, desde el punto de vista humano estoy hablando, un evento aislado, dos jóvenes en una moto, asaltan a un señor en una camioneta con su familia, le quitan sus pertenencias, el señor reacciona en su ira, acelera su camioneta y se va detrás de los dos jóvenes, embiste a los dos jóvenes, pero también embiste el auto donde iban los dos adultos mayores y termina casi debajo de una volqueta. Mueren los dos adultos mayores y muere uno de los ladrones, de los fleteros. Y ese hombre que no pudo controlar su ira porque no tuvo dominio propio, que valoró más el momento y lo que le quitaron, terminó con la vida de 3 personas en un instante y ni cuenta se dio por el tiempo que le pasó tan rápido. Él solo tuvo un momento de ira y entró en una locura temporal suficiente para arruinar la vida de 3 personas y la de su familia y la de él. Así se escapa la vida en cualquier momento. Así nomás. Puedes salir allá a la tienda, yo nada más voy a comprar el pan para el desayuno, y tú puedes ni siquiera alcanzar a comprar el pan. Así que cuando Dios nos habla, es mejor que le prestemos atención. Siempre será mejor que le prestemos atención, porque ese rescate ofrecido es más valioso que cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Si no con la sangre preciosa, y dice de quién, y no hay otra como esa, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Mire las características, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, perfecto. La sangre del Hijo de Dios, perfecta. Claro que le iba a recibir el Padre. ¿Cómo no iba a recibir semejante ofrenda? La ofrenda de su Hijo, de su único Hijo. Y el Padre mismo lo entrega. Y el Padre mismo lo entrega en sacrificio por un mundo de impíos que no se merecen ni una gota de esa sangre. No nos merecemos ni una gota de sangre. Y el Padre aún así lo entrega para él mismo tenerlo que sacrificar, para él mismo tenerlo que matar en una cruz. Porque el Padre está detrás de todo el plan, porque sin esa muerte nadie puede ser salvo. Pero también el Padre sabe que el Hijo tiene vida en sí mismo y que el Hijo se ha de levantar y que todo aquel que esté en esa resurrección hace parte de esa resurrección. Usted y yo ya somos parte de esa resurrección. Él dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Sí, el que esté muerto, aunque esté muerto, este vivirá porque Él resucitó. O sea que esa sangre sí es muy valiosa, y no por la vida de una sola persona. ¿Cuántos millones de personas ya ha salvado el Señor? Usted y yo estamos incluidos. Aquí vemos un grupo de personas, ojalá todos, pero uno solo lo vale todo para Dios. Ahora, ¿cuántos ha salvado Dios a través de la historia por esa valiosa sangre que ha alcanzado para tanta gente y que todavía hoy está salvando, y que quizá aquí hoy le pueda otorgar esa gracia a 1, a 2, a 3 o más? Es muy valiosa. Y dice el verso 20: ya destinado. ¿Quién? Él, el Señor, destinado, ya era destinado para esto. Esto no se podía cambiar. Está el plan de Dios en ejecución. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo nuestro Señor, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí está. ¿Cuándo se manifestó el Hijo de Dios en términos de tener que morir por nosotros? ¿Cuándo se manifestó? Hace 2000 años. ¿Y cuándo se ha de manifestar otra vez? Al final de los días postreros. Al principio de los días postreros se manifiesta como Salvador. Al final de los días postreros se manifiesta como Señor, Rey absoluto y Juez del universo. Esas son sus dos manifestaciones. Ya se manifestó como Salvador y hoy está salvando. Pero un día se manifestará como Rey.
reclamará su trono. Un día se manifestará como Señor y reclamará su señorío, y se manifestará como juez y se sentará en su trono. Ese es nuestro Dios, ese lo vale todo. Él es todo para nosotros. Él es todo para nosotros. De ese Dios es el que estamos hablando. De ese Dios es el que la Biblia nos está hablando a usted y a mí. No es cualquiera. Es más, no existe otro Dios. Él no tiene competencia. Los demás llamados dioses son falsos dioses. No existen. No son reales. No hay poder en ellos. No hay nada. No pueden mover ni siquiera un dedo, porque no son dioses. No son reales. Para Dios no son nada. No existen para Dios, porque solo existe un solo Dios. Verso 21. Y mediante él, el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Mira, mediante el cual creéis en Dios. Es mediante Cristo que yo creo en Dios. ¿Por qué puedo creer en Dios? Porque creo en mi Cristo, hermano. Ay, porque es que yo sé, como si hubiera estado ahí, lo que pasó hace 2000 años. No estaba ahí, pero como si hubiera estado ahí. Yo creo eso, y cuando yo creo eso, entonces yo puedo creer en mi Dios, porque Él fue el que lo envió. No, no puedo creer una cosa y no creer la otra. No puedes decir, yo creo en Dios, pero no creo en lo que pasó hace 2000 años en Jerusalén. ¿Cómo? ¿En serio? Puedes creer que Dios existe, que Dios es veraz. Puedes creer que esta es la palabra de Dios, y no puedes creer que el que murió hace 2000 años es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermano, apague las luces y váyase, hermano. Si no puede creer eso, usted no tiene nada en sus manos. ¿Cómo puede decir usted que tiene herencia en el reino de los cielos si usted no puede creer el testimonio del Padre? Este es el testimonio del Padre. El que tiene a mi hijo tiene la vida. El que no tiene a mi hijo no tiene la vida. Ese es el testimonio del Padre. ¿Cómo puede alguien decir que puedo creer en el Padre, mas no puedo creer en el Hijo? Si no crees en el Hijo, no es verdad que creas en el Padre. No es verdad. Tu vida es una total mentira. Estás en el más absoluto engaño. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde radica nuestra fe y esperanza? En Dios. ¿Por qué? Porque Él fue quien envió a su Hijo. Y de hecho, ese Hijo es Dios. ¿Cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no lo vamos a entender? Vuelva conmigo entonces, si es tan amable, a la primera carta del apóstol Juan. Y continuamos entonces, verso 8. No vamos a hablar por ahora más del nuevo nacimiento, ya usted sabe, ya todos sabemos. ¿Qué es necesario para yo amar con el amor de Dios y poder tener el amor de Dios morando en mí? Es necesario nacer de nuevo, porque solo así el Espíritu Santo viene a mi vida. Y con el Espíritu Santo viene el amor de Dios a mi vida y es derramado por Él. Si no tienes el Espíritu Santo en tu vida, no tienes quien derrame el amor de Dios en ti. Sin apartarse de ahí, Romanos capítulo 5, verso 5. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 5. Antes de leerlo, vuelvo y le digo: si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios morando en tu vida, no tienes el amor de Dios, porque el amor de Dios ha de ser derramado por el Espíritu Santo si está en tu vida. ¿Estamos? Si está en mi vida. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 5. ¿Ya usted lo tiene allá? Ya estamos ahí. Dice el verso 5 de la siguiente manera: y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
No puedo amar con el amor de Dios si el Espíritu Santo no mora en mí. De modo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si alguno tiene el Espíritu de Cristo, este es de Él. El amor de Dios solo puede ser derramado en mí, en mi vida, si el Espíritu Santo mora en mí. Condición necesaria. En otras palabras, sigue hablando de nacer de nuevo. Regrese ahora sí. Verso 8. Y yo te digo algo. El título de esta primera enseñanza la comenzamos el domingo, pero prácticamente la estamos cristalizando desde hoy. Estamos dando fuerza desde hoy. Es imposible es amar lo que no se conoce. Ese es el título de la enseñanza. Imposible es amar aquello que tú no conoces. ¿Estamos? Y ya va a ir entendiendo poco a poco, cada vez más en la medida que vamos avanzando. ¿Cuánto tiempo nos llevaremos? Mira, hermano, el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. Verso 8. El que no ama, le voy a leer el 7 para que vuelva otra vez y se conecte. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Me falta algo aquí importantísimo. Como es condicional lo uno con lo otro, ¿a qué me refiero? Es condicional nacer de nuevo y conocer de Dios. Pero ¿qué es primero para yo poder conocer a Dios? Nacer de nuevo. No puedo conocer a Dios si yo no he nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo es aquel que me va a ayudar por su palabra para que yo lo pueda conocer a Él, porque Dios se revela a través de su palabra. Y el Espíritu Santo no trabaja con otra cosa si no es la palabra de Dios. Recuerde que la palabra para el Espíritu es la espada que Él tiene en su mano. Por eso la forma de conocer a Dios es a través de su palabra, y quien me lleva por el camino del conocimiento para conocer al Padre es el Espíritu Santo, que va haciendo la obra en mí. Es el maestro asignado en segunda instancia, porque en primera instancia estaba Cristo, pero Jesús dijo: yo me voy, pero no los dejaré solos, dejaré en mi lugar al Consolador. Él os enseñará y os recordará todas las cosas que yo os he dicho. O sea, ¿quién está encargado de enseñar hoy? El Espíritu Santo. ¿Desde dónde? Desde adentro. ¿A través de qué? A través de su palabra. ¿Para qué? Para que conozcamos a Dios, para que conozcamos la voluntad de Dios, para que conozcamos cuál es la palabra de Dios, lo que Él quiere para usted, lo que Él quiere para mí, para que veamos todo desde el principio, todo el desenlace, y conozcamos cuál es el final, tanto de unos como de otros, porque finales hay dos, no hay tres. Hay un camino que termina en dos lugares, no en tres. Hay un camino que terminará en la presencia de Dios en el cielo mismo, en sus moradas. Pero hay otro camino que terminará en la más absoluta desesperanza. Creo que usted ya sabe de qué estamos hablando acá. Estamos hablando de la condenación eterna. Estamos hablando del infierno. Estamos hablando del lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda de todo ser humano que parte de esta tierra sin el Señor como Dios y Salvador. El que no ama, verso 8, no ha conocido a Dios. Ahora ya entiende que el conocimiento está ligado con el nuevo nacimiento. Esto es un reto. Miren, ya hemos hablado de que hay personas ignorantes a voluntad, que no valoran el conocimiento. Y es la peor condición de un ignorante. Cuando el ignorante sabe que no sabe, pero no le importa y no quiere saber. Esa es la peor condición de una persona ignorante. Es una ignorancia voluntaria, porque tiene los medios, porque tiene los recursos, porque tiene la capacidad, porque tiene donde ir a que le enseñen, porque tiene el tiempo para hacerlo, y no lo hace, y no quiere hacerlo. Le da más valor a otras cosas. Prefiere irse a ver, no sé, el desafío quizá. Prefiere quedarse durmiendo porque llegó muy cansado. Mire, hermano, si no hay un esfuerzo más, si no corro una milla más, difícilmente puedo conocer a Dios como quisiera o como debiera. Si me limito solamente a lo suficiente, solamente a lo que es necesario. La Biblia me dice que debo congregarme, pues yo voy el domingo, pastor. No todos los domingos.
pero trato de ir siquiera 2 o 3. ¿Usted cree que de esa manera yo voy a conocer a Dios como Él quiere que yo lo conozca? Cuando Él nos da tantas oportunidades de cómo acercarme a Él, de cómo llenarme más de Él. Y no es falta de tiempo. Recuerde que uno tiene tiempo para lo que quiere tener tiempo. ¿Cierto? Dígame si usted no le tocó arañar tiempo ahora en estas festividades que acaban de terminar. ¿Arañó o no arañó tiempo? ¿Lo sacó o no lo sacó? No tengo recursos. ¿Hubo recursos o no hubo recursos? ¿Los buscó o no los buscó? ¿Con esfuerzo o no? ¿Cuántos créditos sacó? ¿Cuánto corrió en el centro? Hasta quizá en la última hora. ¿Recuerda todo lo que hizo para tener lo que quería? ¿Recuerda que aunque no tuviera recursos, buscó los recursos? ¿Recuerda que cuando está aún trabajando, sacó tiempo para irse de compras después del trabajo? Dígame si no lo hizo alguno. Estoy cansado, pero voy por. Y no importa el cansancio cuando hay motivación. El punto no es tener motivación, el punto es tener la motivación correcta. Motivación hay para muchas cosas, pero no toda motivación es correcta. Si tenemos la motivación correcta, y aquí se nos dice que después de haber nacido de nuevo, lo que sigue a continuación es llenarme del conocimiento de Dios, entonces ¿cuál debe ser esa prioridad para mí como hijo de Dios? Si Él es tu maestro y yo soy su discípulo, ¿cuál es la prioridad del discípulo? Pregunto. El maestro lo tiene claro. Porque el maestro lo tiene claro. ¿Cuál es la prioridad del maestro? Enseñar a sus discípulos. ¿Cuál es la prioridad del discípulo? Ir para que haya un maestro que le enseñe. Y esto demanda muchas cosas. Esto demanda esfuerzos, sacrificios, salir cansados e ir por más. Porque esa es mi motivación. Tiene que ser mi motivación. Si es lo que yo me voy a llevar de esta tierra. ¿Se va a llevar lo que compró? ¿Se va a llevar lo que acumuló? ¿Se va a llevar lo que le regalaron? Sin nada vinimos y sin nada nos vamos, mi hermano. ¿De qué te sirve tener una fortuna? Otro se la va a disfrutar. No te puedes llevar nada. Pero esto de lo que estoy hablando, eso sí me lo llevo yo. Todo lo que pueda sumar en el reino, todo lo que me ayude a crecer, todo lo que sume en conocimiento de mi Dios, todo lo que yo viva para mi Dios, todo lo que yo pueda hacer por mi Dios y por su pueblo y por su obra, eso es lo que yo me llevo. Y no quiero irme al cielo con las manos vacías, solamente con la salvación. Eso es bueno, muy bueno. Pero Dios no quiere que me vaya solamente con la salvación, quiere que me vaya con las manos llenas, repletas de bendición. Cosas que Él me ha de entregar, no aquí, no las vas a recibir acá, las vamos a recibir allá. Y ahí yo vengo en breve. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno conforme a su obra. La recompensa viene, no te la va a dar allá, no te la va a anticipar, la tienes que trabajar ahora para poder recibir allá, y cuando Él venga no la ha de entregar. No es tan fácil, requiere mucho esfuerzo, requiere horas de sacrificio, hasta presupuesto muchas veces. No tengo pasajes, pero como consigues pasajes para todo, pues consíguelos para buscar de Dios, consíguelos para crecer en Él. Que está lloviendo, existen las sombrillas, yo creo, allá hay una, existen sombrillas, existen chaquetas, existen bufandas, existen recursos para ir, hasta bolsas, ¿sí? Aquí se usan las bolsas cuando no hay sombrilla, y son muy creativos cuando quieren ser, se ponen unas sombrillas increíbles, tapan más que una sombrilla misma. Mire, uno tiene tiempo para lo que quiere, y hay motivación para lo que quiere tener motivación. ¿Cómo es posible que uno como hijo de Dios no tenga motivación por las cosas de Dios? Dígame esto, respóndame esto. ¿Cómo yo como hijo de Dios no tengo o he perdido la motivación por las cosas de Dios? Entonces, si perdiste la motivación por las cosas de Dios, respóndete a ti mismo, respóndele a Dios qué es verdaderamente lo que hoy te motiva. ¿Qué es lo que hoy te motiva? Si Dios no pudo hacerlo con todo lo que Él ofrece, que no es poco y que es de gran valor, si Él con todo eso no te puede motivar, dime quién te motiva a ti. Dime qué es lo que te mueve a ti.
Dime qué es realmente lo que te aumenta el deseo de vivir, que aumenta el deseo de que amanezca un día y que amanezca el otro. ¿Qué es lo que te motiva? Si como hijo de Dios, Dios no lo pudo hacer, entonces no te quedan muchas opciones. Si Dios no te pudo motivar, entonces lo que te motiva a ti es el mundo. Con toda y absoluta seguridad. Porque dice el Señor, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, o sea que sí se puede amar el mundo, ¿cierto? Si alguno ama el mundo, el amor del Padre, de este amor que estamos hablando, no está en él. O amas las cosas que el mundo te provee, o amas al Dios que te provee algo que va más allá de lo que puede ofrecer el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese sí permanece para siempre. Deja el mundo sin oportunidad, hermano. Ese permanece para siempre. Deja el mundo sin oportunidad, porque el mundo va a perecer, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo no va a permanecer, y aquel que ama al mundo y no hace la voluntad de Dios no permanece para siempre, en el sentido de ser hijos de Dios o ser salvos por Dios o poder disfrutar de una vida de gloria con Dios. No lo vas a disfrutar, porque no permaneces en Dios, porque no estarás con Dios. O amas las cosas que el mundo te brinda, cualquiera que sea, porque tú puedes estar diciendo en tu corazón, pero es que el mundo, no todo en el mundo es malo. Es verdad, no todo en el mundo es malo, pero las cosas que el mundo puede ofrecer como buenas también pueden convertirse para ti en algo malo. Acuérdese que hay cosas que no son pecado en sí mismas, pero que si tú no les das el manejo correcto, se convierten en algo pecaminoso para ti. ¿Sí me hago entender? Bueno es tener una familia, pero si tú centras tu vida en una familia y pretendes amar más tu familia que a Dios, si pretendes amar más tu familia que a Dios, esa familia que debería ser una bendición se te convirtió en algo pecaminoso. ¿Por qué? Porque levantaste un nuevo ídolo, porque tienes a alguien en el lugar de Dios, porque ese ya está ocupando la preferencia, porque lo mejor de ti es para ellos, es para él, es para aquellos, es para trabajar, es para conseguir, es para acumular, es para viajar, es para pasear, es para pasarla bien. Con eso en mente, ¿dónde está el primer lugar de Dios? ¿Dónde lo tienes a él? Dios no acepta segundos lugares. No hay un primer puesto para dos. Hay un primero, un segundo, un tercero y más. Pero a Dios no le sirve el quinto, el cuarto, el tercero ni el segundo. O tienes a Dios en el primer lugar o simplemente no lo tienes. Eso es radical, sí. Por eso dice, y es radical cuando dice, no améis al mundo, y dice, ¿por qué? Porque el que ama el mundo, el amor, o sea, dice el Padre, mi amor no está en ti. Porque eso es tu prioridad. Porque ese es tu norte, esa es tu motivación. O sea que el asunto sí es de especial cuidado. Horacio. Así es. Gracias, Horacio. El verso 8, y aunque tengamos que ir de verso en verso, porque hay tanto que decir y tanto que aprender, el verso 8 nos dice, el que no ama, ojo, el que no ama, ¿cuál es el referente acá? El que no ama de la manera que Dios ama. Ojo pues con esto, que eso va a ser muy importante, que estas declaraciones iniciales, para que usted pueda entender todo lo que viene a continuación, que estudiaremos en los siguientes domingos. Porque esta solamente, vuelvo y le digo, es la base.
para entrar ya en lo que es cómo vivir una vida de servicio a Dios de manera íntegra, como Dios quiere que la vivamos. Y cuáles son los condicionamientos y qué es lo que Dios realmente quiere hacer con nuestras vidas en este aspecto. El servicio en todo escenario. Vuelvo y leo entonces, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Acabamos de leer que para amar a Dios necesito nacer de nuevo. Acabamos de leer que para amar a Dios necesito conocerlo. Entonces, si alguno dijere aquí, yo no amo a ciertas personas, entonces, según este texto, ¿qué aplicaría a Dios para una persona que piensa así? Simplemente se resuelve de la siguiente manera. Tú no amas a ciertas personas. Entonces, ¿qué dice Dios en cuanto a esto? No amas a ciertas personas porque tú no me amas a mí. Porque si me amaras a mí, entonces amarías como yo amo, y yo amo de manera incondicional. Incondicional. Dios con su amor no hace acepción de personas. ¿Cuánto de Cristo hay en tu vida? Pregunto. ¿En Andrés hay más de Cristo que en Darío? ¿Darío tiene más de Cristo que Rosa? ¿Rosa tiene más de Cristo que Manuel? ¿Que Dariel? ¿Quién tiene más de Cristo de los que estamos aquí? ¿Quién tiene más de Cristo? Hablemos de porcentajes. ¿Quién tiene un porcentaje del 99% de Cristo acá? ¿Quién lo tiene? ¿Cuántos tienen el 98? No sigo. Mi amada, nosotros no tenemos el 98% de Cristo. Nosotros no tenemos el 99% de Cristo. Nosotros tenemos el 100% de Cristo. Porque Cristo vive a totalidad en mí. No es parcial, es total. Él vino a ser morada en mí. La Rosa tiene el 100% de Cristo en ella. Darío tiene el 100% de Cristo en él. Y así cada uno de sus hijos. No es por porcentajes, porque entonces estaría haciendo acepción de personas y unas tendrían un valor diferente al de otro. Todos como hijos tenemos el mismo valor que Dios dice que tenemos, y nos ha dado a Cristo a totalidad, y nos ha puesto su Espíritu Santo en nosotros a totalidad. ¿Cuánto del Espíritu Santo tengo yo? ¿Cuánto del Espíritu Santo tiene usted? Yo no tengo más Espíritu Santo que usted. Tengo el mismo Espíritu Santo que tiene usted por su omnipresencia. Él puede morar a totalidad en Rosa, y puede morar a totalidad en mí, y en Alejo, y en Flor, y en todos y cada uno de sus hijos. Si lo tenemos todo, y el amor de Dios está en nosotros, ¿qué persona yo no puedo amar? ¿Cómo puedo llegar a pensar que el que está a mi lado no lo puedo ni ver? Pero esto, hermano en Cristo, que me perdone Dios, pero yo no la puedo ni ver. ¿Acaso hay lugar en el corazón nacido de nuevo para que haya odios, rencores, disputas, cosas que usted y yo no podamos perdonar? Que no podemos perdonar nosotros. Dime, ¿qué dejó el Señor pendiente en cuanto al perdón hacia ti? ¿Qué quedó pendiente? ¿Qué tanto te perdonó Dios a ti? ¿Quedó algún pendiente? ¿Hay algo que falta por perdonar de parte de Dios? Si Dios lo perdonó todo y te lo perdonó todo, Alcides, ¿habrá algo que tú no puedas perdonarle a otra persona? ¿Habrá algo, Paula, que tú no puedas perdonarle a otra persona si Dios te perdonó todas tus maldades? Y a tu corta edad, sabes que no son pocas, ¿cierto? ¿Qué no puede perdonar un hijo de Dios? Porque si la respuesta es no, insisto en que no puedo perdonar, entonces tú no conoces a Dios. No conoces a Dios. Y el no conocer a Dios afecta en gran manera, porque puede ser que si no conoces a Dios, tampoco
has nacido de Dios. Y te pone en una situación de alta peligrosidad, por decirlo así. En un escenario en el cual tú no quisieras estar si fueras lo suficientemente consciente de lo que estamos hablando acá, de lo que Dios está hablando acá, a través de su palabra. Y solo quedan dos opciones: o amo a Dios y puedo amar a mis hermanos, o si aborrezco a mis hermanos, entonces yo no puedo amar a Dios, porque no le conozco. Si lo conocieras, entonces amarías de manera incondicional y perdonarías de manera incondicional. Una cosa te tiene que llevar a la otra y no hay vía de escape. Solamente avanzamos hasta el verso 8 porque tuvimos que ver otras cosas más. Pero yo no sé qué tan suficiente sea eso para su vida. Yo no sé qué tan retador sea para usted, comenzando un año. Porque de esto que estamos viendo depende de lo que usted va a hacer con su vida, como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, como Jesucristo, como Señor de su vida, donde usted y yo le servimos de manera, ¿cómo le servimos al Señor? ¿O cómo debemos servirle mejor? ¿Cómo? Y sacrificial. Vas a tener que sacrificar muchas cosas, mi amado. En la vida has sacrificado muchas cosas por otros. ¿Quién de nosotros, a ver, levante la mano, quién de nosotros ha hecho sacrificios en esta tierra por algo o por alguien? Si usted habla de un hijo, imagínese cuántos sacrificios ha hecho usted por sus hijos. Para empezar. Ahora, trayendo a memoria algunas de las cosas que usted ha sacrificado, yo he sacrificado por alguien, vamos a pensar en nuestros hijos. ¿Qué se merece Dios en cuanto a lo que yo debería sacrificar por Él? Menos que lo que he sacrificado a mis hijos. Sí, algo más o menos equilibrado con lo que yo he sacrificado a mis hijos. O algo mucho más allá de lo que yo he sacrificado por tantas cosas. ¿Qué demanda Dios de mí en cuanto al sacrificio? ¿Demanda poco? ¿Demanda algo? ¿Queda Dios satisfecho con un cierto grado de sacrificio? No, en ninguna manera. O se lo damos todo o no le damos nada. Él lo pide todo. Dame, hijo mío, todo tu corazón. Él no pide una parte de él. Él quiere tener el control de toda tu vida, de todas tus áreas, de todo lo que tienes y aún lo que has de tener un día. De todo lo que tenemos, todo le pertenece a Él. Hasta el último suspiro le pertenece a Él. ¿Qué tengo yo que no me haya sido dado? Como dijo el apóstol Pablo, ¿qué tenemos nosotros que no nos haya sido dado por Él? Y si todo ha sido dado, estoy en alta deuda con Él, se lo debo todo. Si todo me ha sido dado, todo lo debo. Todo lo debo. La vida que tienes, el haber llegado acá, todo se lo debes a Él. Absolutamente todo. La deuda es impagable. Es impagable, mi hermano. Mi vida fue comprada por precio. Toda mi vida fue comprada por precio. Todo mi ser le pertenece a Cristo. ¿Qué le he de negar a Él? Ponte sobre tus pies. Reflexiona en estas palabras. Yo no sé si tuviste esto como propósito en este año, pero ese debería ser uno. Señor, no tengo por qué negarte nada. Toda mi vida te pertenece. Tú no tienes ni siquiera que reclamar nada porque por derecho y por defecto ya todo es tuyo. Él no tiene que decirme, Alonso, esa área es mía, esa también. Él no tiene ni que decirlo. Por defecto yo tengo que saber que toda mi vida le pertenece a Él. Es simplemente entendimiento simple, sentido común, una simple sabiduría humana. Ahora como hijos de Dios creo que la sabiduría es mayor. Y debemos conocer cuál es nuestra condición. Si Dios te permitió nacer de nuevo, si Dios te dio un corazón nuevo, si Dios puso su Espíritu Santo en ti, si Dios hizo renacer un espíritu nuevo en tu vida,
entonces le perteneces a Él. Levanta tu mano si tú le perteneces a Él. Ese es mi compromiso. Señor, yo ya lo entendí. Si no lo entendías y hoy lo estás entendiendo, hoy lo tienes que confirmar de nuevo. Señor, yo te pertenezco a ti. Toda mi vida es tuya y todo lo que tengo y lo que voy a tener o que tú me vayas a dar sigue siendo tuyo, porque todo viene de Él y a Él me debo. Ora ahí en tu corazón de manera silenciosa. Y puedes pedirle perdón también, porque creo que se merece el Señor que le pidamos perdón, porque hay cosas que usted y yo no queremos soltar, porque hay cosas a las que me quiero aferrar, porque hay cosas a las que le doy valor y realmente no lo tienen, porque debería tener la motivación correcta como hijo de Dios y todavía me falta, porque antes tenía motivación y he flaqueado en cuanto a esta, porque debería haber crecido y he menguado, porque no he empezado bien, porque he empezado mal. Esto no es de cómo se comienza, esto es de cómo se termina. Si comenzamos mal, vamos a terminar bien. Pues mal comenzamos todos por el pecado. Pero no necesariamente tenemos que terminar de esa manera. El mundo va mal y terminará mal, pero los hijos de Dios empezamos mal, pero terminaremos bien, porque Él lo ha prometido. Él dijo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará en nosotros hasta el día de Jesucristo. Él lo prometió, Él es verdad. Yo creo en esa verdad, crea en esa verdad y viva conforme a esa verdad. Él comenzó algo, Él lo va a terminar. Deje que Él trabaje en usted. Déjelo trabajar a Él, porque mientras más dificultad cause, más dificultades va a tener usted como hijo de Dios. Deje que Él sea el diseñador perfecto. Deje que Él sea el que vaya trabajándolo a usted como madera, que lo vaya trabajando a usted como el orfebre, que lo vaya trabajando a usted como quien va amoldando una vasija. Él es el perfecto. Él sabe que tiene que corregir, Él sabe que tiene que moldear, Él sabe que tiene que retirar, Él sabe que lo tiene que romper si es necesario para volverlo a hacer. Él lo sabe todo. Él es el alfarero por excelencia. Crea lo que Él lo es, y Él comenzó algo en usted y no lo va a dejar empezado, como si lo podemos hacer nosotros con cada cosa que hacemos. Él no deja las cosas empezadas. Él dijo que al comienzo de los días postreros Él vino e hizo una misión y la está ejecutando al día de hoy, y dijo que por segunda vez al final de los días postreros vendría y la terminaría. Yo creo que Él la viene a terminar, estoy convencido de eso, y eso es lo que usted y yo debemos esperar.